por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Me gustaría que en esta hora, por favor, pudiera poner atención a una imagen que va a salir en la pantalla en este momento. Y esto que ve usted en este momento en la pantalla es lo que se conoce como el río Amazónico o la Amazonas. Este río es considerado el río más largo del mundo y tiene poco más de 7.000 kilómetros cuadrados, 7.000 kilómetros de largo, naciendo en Perú y terminando en el Atlántico este del continente suramericano. Pero si puede ver, no solo es el río Amazónico, sino que también es toda la exuberancia que existe en lo que se conoce como la selva amazónica. Los científicos estiman que hay unas 3 millones aproximadamente de animales que existen en esta biodiversidad. Se cree y se entiende que todavía hay millones de insectos y animales que no han sido nombrados o calificados de tanta diversidad que existe en el Amazonas. El Amazonas también es conocido como el pulmón del mundo. Abarca casi el 40% del continente suramericano. Así que cuando observamos el Amazonas, podemos ver una exuberante belleza, una exuberante biodiversidad, mucha vida que se encuentra en este lugar. Lo interesante del caso es que esta biodiversidad tan grande que existe en el Amazonas depende en gran medida de otro ecosistema completamente distinto al mismo. Si me presentan la imagen del desierto, en gran medida el Amazonas depende de este otro ecosistema. Esta imagen que usted está viendo a continuación son imágenes del desierto del Sahara. El desierto del Sahara está en el continente africano, específicamente en la parte norte, y abarca 1/3 del continente como tal. Es el desierto seco y cálido más grande del mundo. Lo interesante es que este sistema, este desierto, en gran medida aporta la vida que necesita toda la exuberancia del Amazonas. ¿Por qué? El desierto del Amazonas, usted simplemente puede ver arena, pero en sí en él existe vida. Está cargado de una gran cantidad de minerales y específicamente de fósforo, que específicamente después de las fechas de junio en adelante, como hasta septiembre, el aire levanta grandes nubes de polvo, llevándola a la atmósfera, las cuales como un río de polvo atmosférico cruzan el océano Atlántico miles de kilómetros y poco a poco llegan al Amazonas. Todo ese polvo que está en la atmósfera, que en un momento dado aquellos que vivimos en el Caribe nos molesta, porque usted se levanta por la mañana y cuando ve la nube como amarilla en el cielo, en la mañana los autos están llenos de polvo, las casas, la gente asmática tiene problemas, pero todo ese polvo cuando se deposita en el Amazonas, lo que hace es proveer el suficiente fósforo para que toda esa diversidad, toda esa riqueza, toda esa vida del Amazonas pueda seguir produciendo vida. ¿Por qué? Porque el caudal del Amazonas, el río, va arrastrando todos los minerales y los deposita en el océano.
De una forma u otra, en su diseño, Dios ha establecido que este desierto sea el que le aporte vida, para que el ciclo de la vida pueda continuar. Como puede ver, un desierto es aquello que carece casi completamente de vegetación debido a la escasez de lluvia. Y nosotros pudiéramos ver estas imágenes y pensar qué de vida podría tener eso. Pues hoy les estoy diciendo que mucho aporta a la vida de otros ecosistemas. Así pasa también en nuestra vida. En esta serie estaremos hablando de los desiertos que en algún momento todos vamos a enfrentar o hemos enfrentado. Y es importante que asentemos las bases en esta mañana de entender que los desiertos no son solamente lugares secos, lugares áridos, sino que son momentos y tiempos donde Dios los utiliza para crear y formar cosas en nuestra vida. Así como el desierto del Sahara, en su aparente muerte, provoca vida a el ecosistema del Amazonas, los desiertos de nuestra vida espiritual también serán utilizados por Dios para producir vida en nosotros. Cuando hablemos de los desiertos en esta serie, vamos a estar mirando temporadas en nuestra vida en la que atravesamos procesos duros, procesos complicados, en los cuales se nos hace difícil experimentar la presencia de Dios. Cuando usted mira un desierto o está en un desierto, si es que alguna vez ha estado en algún desierto, una de las características que más se palpa al instante, además del calor abrasador, es el sentido de soledad. Es el sentido de sentirse que no hay nadie más y solo escuchar el susurro del viento en la atmósfera. Hay momentos en nuestra vida que en nuestros desiertos nos sentimos que estamos solos. Hay momentos en nuestros desiertos que nos sentimos que ese sol abrasador de las circunstancias están castigándonos de tal forma que nos dejan sin aliento, que nos dejan sin ánimo. Un desierto es caracterizado porque casi no hay agua. Y obviamente un ratito en un desierto como el Sahara creo que va a exprimir toda la humedad que tiene nuestro cuerpo. Espiritualmente a veces también ocurre lo mismo. Nos sentimos que las circunstancias, las pruebas, las dificultades pueden exprimir toda esa humedad que hay en nuestro espíritu y nos hace pensar que muchas veces simple y llanamente estamos muriendo lentamente. Nuestra intención con esta serie es comprobar que a pesar de lo difícil que son los desiertos, mire, cuando estamos en Cristo y confiamos en Él, hay vida en el desierto. La próxima vez que mire el Sahara, no piense que es algo que está simplemente muerto. Allí hay vida que provoca vida a otro ecosistema. ¿Cuál es el propósito de los desiertos en nuestra vida? Tendríamos que definir en esta introducción, en esta mañana, acerca de qué propósito realmente tienen los desiertos. Pues mire, cuando hablamos de los desiertos, lo único que pensamos es en escasez, ¿sí o no? En necesidad, en amargura, en dolor, en angustia. En ocasiones llegamos a experimentar procesos en nuestras vidas como resultado de malas decisiones que hemos tomado, que hemos experimentado, pagando las consecuencias de esas decisiones. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7 al 8, Moisés le dice al pueblo de Dios: recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Aquí podemos ver que la constante rebelión de Israel hizo más largo y complejo su desierto.
Dios los llevó por el desierto porque tenía un plan, tenía un propósito con ellos. Pero la permanencia de ellos en el desierto por 40 años fue provocada por su rebeldía. Hay momentos en que los desiertos que nosotros atravesamos son provocados por nosotros mismos. Y honestamente no podemos estar echándole la culpa a nadie porque fueron provocados por nosotros. Fuimos nosotros los que en un momento dado, con decisiones no muy acertadas o no muy espirituales, provocamos sequía espiritual en nosotros. Pero en otras ocasiones, escuche bien, los desiertos que llegan a nuestra vida no son consecuencia de nuestras malas decisiones, sino que son un proceso que Dios ha diseñado para nosotros. Yo estoy completamente seguro que los desiertos, o muchos desiertos, debo decir, que he pasado en mi vida, han sido diseñados por Dios con el fin de Él glorificarse. En Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 18, vemos esta verdad. La palabra dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Debo decir, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Repito, cuando los sacó de Israel, Dios no los llevó por el camino principal que conduce a la tierra prometida. O sea, Dios no los quiso llevar por el highway, no los quiso llevar por el shortcut, ¿ok? ¿Por qué? Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Usted ve en esta porción bíblica y nos demuestra que el desierto que ellos estaban por enfrentar no venía como consecuencia de su desobediencia ni de sus malas decisiones en un principio. Simplemente Dios tenía un propósito. Vemos aquí que Dios sabía que ellos no estaban listos para enfrentar a sus enemigos y por eso los quiso llevar por el desierto en vez de llevarlos por el camino principal o más corto. No los llevó por el camino más fácil, que los llevaría directamente, escuche bien, a enfrentarse contra sus enemigos. Es una nación que está apenas naciendo y si se hubieran enfrentado con todas estas dificultades apenas saliendo de Egipto, con toda la experiencia que tuvieron en la batalla de que Faraón los dejaba, no los dejaba, aleluya, las 10 plagas, todo ese elemento, si se tuvieran que haber enfrentado a sus enemigos, eso hubiera causado que el pueblo hubiera querido volver atrás. Y en la omniconciencia, en el conocimiento de Dios, en su sabiduría, Él sabe todas las cosas. Aleluya. Y es por eso que en vez de llevarlos por ese camino, los hace atravesar el desierto. Un camino que no habían enfrentado, un camino complejo. Aleluya, pero una oportunidad, escuche bien, maravillosa de parte de Dios para sustentarlo en un terreno que muchos hubieran muerto. Esto es lo mismo que acontece con nosotros, iglesia. Los desiertos de nuestras vidas no siempre vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones, sino que en ocasiones vienen con el propósito de formarnos. Vienen con el propósito de prepararnos para algo mayor. O simplemente vienen con el propósito de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando yo observo, aleluya, mi vida, he entendido
creo, aleluya, que Dios nunca me ha quitado nada para darme algo menor. Aparentemente en el camino pareciera que es menos, que es Dios quitándome cosas, pero en el proceso lo que he visto es que Dios ha añadido a mi vida. La pregunta que nos tendríamos que hacer, ok, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por el desierto? Yo creo que en vez de por qué, mejor sería preguntarnos, ¿para qué pasamos por el desierto? ¿Por qué Dios simplemente llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida y no los llevó de una vez y por todas? ¿Por qué no los llevó por el camino principal, que era más rápido y fácil? ¿Por qué simplemente, milagrosamente, no hubiera quitado del medio los enemigos? ¿Es válida la pregunta, sí o no? ¿Verdad que es válida? Yo me la he hecho. ¿Por qué he tenido que pasar por esto? Si tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Aunque no podamos contestar todo, porque Dios hace lo que hace y como lo hace, lo cierto es que hay complejidad en esta pregunta. Algunas personas dirían, porque de lo contrario, apreciarían lo que Dios hizo. Y esto puede ser verdad. Pero personalmente creo que Dios está más interesado en nuestro carácter, está más interesado en nuestra formación espiritual que en nuestra comodidad. Dios está más interesado en que lo conozcamos a Él en medio de las situaciones adversas de la vida que nuestra propia complacencia. Dios está más interesado en que nosotros lo veamos obrando a Él que nuestros propios planes. ¿Sabe por qué? Porque en definitiva, en última instancia, nosotros nunca tendremos la capacidad y el conocimiento que emana del Dios Todopoderoso. Nuestra mente es finita, limitada, y nuestro conocimiento, aleluya, del futuro simplemente basta hasta el día que vivimos cada día. Pero Dios en su soberano conocimiento sabe todas las cosas y sabe qué mejor aprovecha para nuestras vidas. Y aunque a veces nosotros no entendamos esos desiertos por los cuales pasamos, tenemos que saber en esta mañana, aleluya, que Dios sí está interesado en que a través de tu desierto tú puedas crecer, tú puedas madurar, tú puedas depender más de Él. Aleluya. Cuando pasamos por los desiertos, escuche bien, es una gran oportunidad para ver la gloria de Dios. Yo no sé por qué he tenido que pasar por tantas cosas a veces en esta vida. A veces no le he encontrado sentido a los procesos de pruebas, de sufrimiento que he experimentado. Pero lo que sí sé es que cada ocasión en que he estado atravesando un proceso de desierto, de angustia en mi vida, un proceso difícil, árido, de dolor, he podido ver al otro lado del proceso que mi perspectiva de Dios ha cambiado, que mi adoración de Dios ha cambiado, que mi conocimiento de Dios es más grande, aleluya, que la experiencia vivida después de haber atravesado el desierto es experimentar una gloria nueva de parte de Dios. Mi fe avanza, no se estanca, porque veo a Dios en acción. Esto fue lo que vimos con Job. Job era un hombre que Dios mismo lo tenía en alta estima. En Job 1:8 vemos que la Biblia dice, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Sin embargo, tuvo que enfrentar posiblemente uno de los procesos más difíciles que puede atravesar un ser humano. Dios le permitió a Satanás tocar su economía, tocar su familia, tocar su cuerpo. Interesante que Satanás no tocó su esposa, la que le decía que lo maldijera.
porque él sabía que era un instrumento del mismo. Dijo, a esta no la toco porque ella me va a ayudar. Pero eso era la esposa de Job. Las de aquí son santas y ayuda idónea. De un aplauso al Señor. Yo he tenido solo 2 pastores antes de casarme, Agapito Ávila y Enrique Rivera. Y Enrique Rivera casi pastoreó toda mi vida. Y él le decía que el nombre de la esposa de Job era Joba. Pero lo interesante es que vemos cómo Satanás toca la vida de este hombre a tal grado que se sienta en un momento dado entre cenizas, todo llagoso, a rascarse con un pedazo de tiesto. Y en esa miseria deseaba morirse. Aleluya. Es allí donde este hombre, después de haber atravesado todo lo que había atravesado, al final de ese desierto donde Dios se le empieza a revelar, donde Dios le empieza, aleluya, a mostrar cosas que aún él no había conocido en todos los años de su vida y en todas las bendiciones que había tenido. Y al final de esa experiencia, en Job 42:5 declara: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Amada iglesia, amigo, la experiencia que Job tuvo con la gloria de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, aleluya, fue una experiencia tan marcada que lo llevó a declarar estas palabras. Job estaba expresando que él había conocido a Dios en la dimensión que lo conoció porque había atravesado por aquel desierto, había atravesado por aquel dolor. No se comparaba, aleluya, la experiencia atravesada de dolor, de angustia, de prueba, con la experiencia del Dios revelado en ese momento. La Biblia es clara en establecer y afirmar esta verdad. Y en el versículo 12 dice: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Nos dice que Dios le dio 7 hijos y 3 hijas. Inclusive nos dice en el versículo 17: luego murió siendo muy anciano después de vivir una larga vida y plena. Tuvo que seguir soportando a Job. Estoy seguro de que todo lo que Dios le dio en la segunda parte de su vida, o de su mitad de su vida, Job no lo miraba con más valor que el hecho de haber conocido a Dios de una forma más intensa. Todo lo nuevo alcanzado, todas las nuevas bendiciones no se comparaban con el hecho de él haber tenido esa revelación nueva de quién es Dios en su vida. Una forma, aleluya, de experiencia que, escuche bien, solo a veces viene cuando atravesamos desiertos en nuestra vida. Una escritura que afirma esta verdad la expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10. El apóstol dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Mire qué cosa. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. No sé por qué Dios permitió que el apóstol Pablo pasara, experimentara esta dificultad a él y a sus acompañantes. Es un proceso tan difícil y doloroso, al punto de la resignación y sentirse que iba a morir.
Pero el resultado, escuche bien, el resultado que produjo ese desierto es que renovó y transformó la vida del apóstol Pablo, porque lo llevó a una mayor dependencia y confianza en Dios. Y hablamos de este hombre que en su revelación con el Cristo resucitado de camino a Damasco, los cielos fueron abiertos y él lo vio visiblemente. Estamos hablando de un hombre que tuvo una experiencia tan real con Dios, que lo marcó el resto de su vida para ponerla al servicio de tal forma que no le importaba si tenía que morir por la causa de Cristo. Pero en momentos dados como este descrito en esta porción bíblica, hubieron procesos y desiertos que lo llevaron entre la espada y la pared de tal forma que perdió toda esperanza. Pero una vez salido de ese proceso, de ese desierto, lo que produjo en el apóstol fue una mayor confianza en Dios, una intensa relación. Es por eso que usted y yo tenemos que entender que nuestro progreso en Dios nunca va a acabar y no debe terminar. Usted no puede sentarse en los logros alcanzados, en los laureles alcanzados, aleluya, en las batallas ganadas. No puede descansar y sentarse en los años que aparentemente tiene el evangelio. Usted completamente tendrá que descansar en la simple experiencia de ver a un Dios que constantemente se glorifica en su vida. Lo llevó a tener una mejor y mayor relación con Dios. Pero si algo provocó, escuche bien, la experiencia vivida por el apóstol Pablo, y esto creo que es uno de los puntos claves del desierto de nuestra vida, o que provoca el desierto de nuestra vida, fue el hecho de saber que si Dios lo hizo en el pasado, también lo volverá a hacer en el futuro. Cuando tú y yo atravesamos un desierto, vamos a ver la mano de Dios obrando en medio de nuestro desierto, de tal forma que va a ser un depósito de confianza, de seguridad, que cuando venga la próxima situación, porque va a venir, usted pueda estar tranquilo de que si Dios lo hizo en el pasado, también lo hará en el futuro. Pudiéramos utilizar cientos de ejemplos como este en la Biblia y de la experiencia de la cristiandad a través de más de 2000 años, donde los desiertos vienen con el fin de formarnos, de darnos una mayor experiencia con Dios, de que conozcamos más a Dios, de que podamos tener una mejor relación con Dios, de darnos una mayor revelación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si en el proceso usted simplemente existiera, viviera sin ningún problema, no hubiera oportunidad de Dios, para Dios glorificarse y mostrar su poder. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, 6 al 7: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que usted no va a pasar ni yo problemas. Perdón, apóstol Pedro, ¿qué está afirmando ahí? Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mire, por lo general pensamos que la fe
es la forma que simplemente obtenemos cosas, que logramos cosas. Pero la fe en realidad lo que nos ayuda es a impulsarnos a conocer más a Dios, a afirmar nuestra mirada en Dios, a llevarnos a una mayor relación. La fe lo que nos ayuda es a tener una mayor revelación, una mayor confianza en Dios. Pedro nos está diciendo con estas palabras que las pruebas lo que hacen es autentificar cuán real es su fe. Los desiertos en nuestras vidas lo que hacen es probar realmente dónde tú estás parado en relación con Dios. Cuán fuerte es esa fe. Cuán cimentado estás en Cristo. Él sabe el resultado. ¿Ok? Porque Dios no es como un maestro que da un examen en un salón de clase pretendiendo a ver si usted aprendió la lección para darle un grado. Si es Dios el que formó el desierto, ya Él sabe la nota que le va a dar. Lo que está procurando es que usted mismo venga al conocimiento de lo que hay que tratar en su interior para que usted pueda entonces vivir una vida más victoriosa en Cristo. El proceso muchas veces, aleluya, provoca que nuestra fe sea probada como el fuego prueba al oro para ver si es oro genuino. ¿Hay oro en usted? Pues la Biblia dice que su fe es más preciosa que el oro. Aleluya. Cuando soportamos las pruebas, eso es precisamente lo que sucede. Produce en nosotros una fe mucho mejor, mucho más preciosa que el mismo oro. En fin, no hay manera de evitar los desiertos, amigos, hermanos. Inclusive los desiertos son tan dolorosos y complejos que en ocasiones nos puede pasar como el salmista David en el Salmo 42:7, que dijo: oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. En otras palabras, estando en medio de un embravecido mar, se suma a eso el hecho de que las olas crecientes arrastran nuestra vida. En otras palabras, no bien pasó una, nos mandan la otra. Dice por allá un señor que conozco del pueblo donde me crié: chúpate esa en lo que te montan la otra. Es posible que los desiertos que has experimentado en su vida sean producto de sus malas decisiones, de su desobediencia, de su pecado. Eso pasa, eso ocurre. Pero si es así, le tengo una buena noticia. El hecho de que usted esté hoy aquí significa y es una clara señal de que Dios quiere hacer algo nuevo en ti. A los amigos que quizás nos ven a la distancia a través de Facebook Live, si hubiera alguien que se siente así, hoy es una gran oportunidad para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Para que en medio de tu desierto, quizás provocado por ti, aleluya, pueda venir toda la vitalidad, todos los minerales espirituales, todo el fósforo espiritual que necesitas para que haya vida en ti. Es una oportunidad hoy de que Dios quiere salvarte. Es una oportunidad para que te arrepientas de tus pecados. Es una oportunidad para que en medio de ese desierto, provocado por tus decisiones, puedas mirar al cielo y arrepentirte. Por otro lado, es posible que el desierto que estás atravesando algunos de ustedes no haya sido o no haya venido como consecuencia de malas decisiones, sino que simplemente llegó, simplemente ocurrió, y en la soberanía de Dios lo ha diseñado para extraer algo nuevo en tu vida. Él sabe lo que está haciendo. Quiero que salgas de este lugar en esta mañana entendiendo
que cual sea el desierto que puedas estar experimentando o que vayas a experimentar, Él está contigo. Él sabe lo que hace. Permite que en esta hora tu fe, que es más preciosa que el oro, pueda ser pulida, pueda ser purificada, pueda ser moldeada de tal forma que cuando pases al otro lado puedas sentir y experimentar una nueva dimensión en Dios. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.